Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:39. Rodrigo Bravo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Connie Matías, muy buen día. Buen día, pues. Semana de cuenta pública, pues. Cuenta 1, 2, 3. Sí, tenemos los 7 días más apasionantes del gobierno. Se sabe. No. Pero hay harta expectativa porque creo que debe ser una de las cuentas públicas que un gobierno llega con más complicaciones. Han habido otras, por supuesto, pero si nos pensamos en el gobierno del presidente Gabriel Boric, debe ser una de las más tensas. Y el intentar marcar la agenda ya es una dificultad porque estamos envueltos en los nuevos antecedentes que se conocen del caso Monsalve. Leímos el fin de semana ahí extensamente su declaración. Y es un tema que se reinstala en La Moneda y en el presidente de la República cada vez que se reitera esta última conversación que Monsalve dice tuvo con él, donde se le permitió viajar a donde su familia, donde le dijo explícitamente, según Monsalve, que no tenía por qué dudar de lo que él decía. Genera ahí un problema de confianza de la ciudadanía con La Moneda. Estamos en medio del caso Procultura y donde lo que está sobre la mesa aún no resuelto es este vínculo, esta cercanía del presidente con Alberto Larraín y la investigación por financiamiento irregular de la política. Que aunque estuviera resuelto, Rob, hay veces que las cosas son y otras veces que parecen, ¿no? Y el problema es lo que le parece a la ciudadanía. La CADEM viene bien negativa para el gobierno en ese sentido, que pegadito a Alberto Larraín, el segundo nombre que más se relaciona a Procultura, insisto, esto no tiene nada que ver con justicia o no, sino que lo que se relaciona es el de Gabriel Boric. Claro, y en la percepción, Connie, la primera mención de esa pregunta es primero el presidente antes que Alberto Larraín, 19-18, si no me equivoco. Está en el margen. En el margen de error, ¿no? Exacto. Y si uno ve la aprobación presidencial, sube un poquito, pero está por bajo el 30% habitual, en un 28%. Entonces, el escenario es complicado. Está también, por supuesto, el caso licencia, que son empleados públicos y que en esta administración viajaron fuera del país con licencia médica, porque no se ha hecho el balance para atrás. No tengo duda que si uno hiciera la revisión para atrás habría más antecedentes que se asemejarían a lo que hoy día conocemos. Pero por eso La Moneda está tratando de diseñar un guión y marcar alguna bajada específica para esta cuenta pública, y tiene que ver con marcar que este es un gobierno de los acuerdos y revivir y renacer lo que fue necesario para sacar adelante la reforma de pensiones, pero también para avanzar en la reforma, en las distintas agendas de seguridad. Con democracia y diálogo social, es una de las frases que el presidente va a intentar remarcar estos días. Han conseguido cosas como la ley de 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, el copago cero, la ley Papito Corazón, el royalty minero, la ley TEA, la ley de integración de violencia y género, además de la reforma de pensiones y el intento de modernización del Estado, parte de lo que el gobierno va a intentar marcar, pero con una agenda que se puso sobre la mesa el día viernes y que a juicio de varios, yo conversé con varios parlamentarios ayer, es lo que finalmente va a apuntar o lo que cree la oposición que el gobierno va a hacer, que es quedarse con ese 30 o 28% hoy día de la población a quien le hace un guiño, un gesto con esta propuesta del aborto. El aborto y la eutanasia, el aborto legal y la eutanasia van a estar presentes en la cuenta pública. El diputado Milosevic ha reclamado públicamente que no se le ha puesto celeridad al proyecto que él presentó, que ya está en el Senado, pero va a ser uno de los puntos que el gobierno va a destacar. Aborto y eutanasia en esa antiguamente llamada agenda valórica, pero que hoy día genera que se provoquen polarizaciones en la discusión. Hablaba con un parlamentario de la UDI anoche y me decía que lo que va a hacer es con esto fortalecer su 30% y generar un debate polarizado que finalmente termina por fidelizar barras bravas, en un debate donde no existe la moderación, sino que saca lo más duro de cada uno de los sectores y puede terminar con esas típicas escenas que vemos en el Parlamento, con cartelitos, con protestas, con señales que pueden incendiar ese ánimo. Exacto. Puede ser una jornada que desde ahí, Connie, desate las pasiones. Sí. Ahora, hay una presión del oficialismo, fundamentalmente del oficialismo más a la izquierda, ¿verdad?, por levantar esos temas. Está la negociación ramal también, que no sabemos si la va a incluir. Y todos estos fueron temas que de parte de la agenda de la cuenta pública del año pasado. O sea, estás recogiendo. Claro, tú puedes decidir recogerlo, retomarlo o no retomarlo. Hay obviamente una intención política en retomarlos y en ponerlos en el debate, en el último tramo, en el último trayecto de la carrera. Ahora, ¿son discusiones que hacen mal o son discusiones que hacen bien? Yo tengo la duda, fíjate, del efecto tan negativo. Yo creo que abrir un debate
democrático parlamentario respecto de estos dos temas llamados valóricos es una cuestión que no le hace mal al país. La cuestión es que los parlamentarios pongan los argumentos que tienen que poner y hagan bien la pega, digamos, ¿verdad? Y que no signifique que cada uno escale por las paredes y arme un escándalo de lado y lado. En definitiva, levantando argumentos que son más floridos que más allá de que se condigan o no con la seriedad que tiene que tener la discusión. Me explico, ¿no? Tengo la neurona medio resfriada, entonces me doy una vuelta larga, pero claro, en medio de un clima electoral puede ser visto como una herramienta electoral, sí. ¿Está el gobierno en su derecho de incluir estos temas en su último tramo de la agenda después de que lo había prometido? Sí. También. O sea, todo sí. Claro. Y de hecho La Moneda, cuando uno reportea, Connie, están conscientes de que el aborto no tiene las mayorías necesarias para avanzar. No las tiene. Hay claridad de eso, pero que hay que abrir el debate, dicen, y creo que eso uno podría compartirlo. En el caso de la ¿sí? Perdona, una cosita respecto al aborto y termino conmigo. Hay una posibilidad de armar una discusión que puede ser mucho más amplia que solo el aborto y que tenga que ver también con el problema de la natalidad que tenemos, de la tasa de natalidad, del acceso, ¿verdad?, a ciertos tratamientos. Hay una lista de cuestiones que se pueden incluir y que puede sacar esto de la esfera solo contra la vida. ¿Se entiende? Uh-huh. Sino que también eventualmente meterle ingredientes que lo lleven a la favor de la vida. Es un bonito desafío. No sé si está en la agenda puesto así, pero me pareció escuchar algo de la ministra Orellana que podía apuntar un poco en esa dirección. Sí, pues ojalá el debate en el Congreso, como dices tú, esté a la altura y no sea la caricatura finalmente que termina por ocurrir con este tipo de cosas. Perdón, sí. Me adelante. Pucha. Sí. Oye, otro fantasma que tiene esta cuenta pública es que sea solamente un recuento y como que el gobierno deje de gobernar, básicamente. Claro, que efectivamente quede ratificada la tesis del pato cojo. Exacto, y en La Moneda insisten que este no es un recuento final, que el gobierno sigue trabajando y eso se va a reivindicar con cómo se va a abordar el momento económico internacional, la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, sistema inteligente de permisos y el fin al CAE, entre otras materias que se tienen que ir concretando durante los próximos meses. Pero cuando uno le pregunta a distintos parlamentarios, ayer conversaba, les decía, con varios, lo que todos piden a gritos es que esté sobre la mesa la agenda anticorrupción y probidad. Son demasiados los casos que hoy día nos afectan y nos involucran y hay muchos que creen que no se va a hacer cargo el presidente de esto directamente, por ejemplo, hablando de lo que ocurre con el tema fundaciones o también con las licencias médicas, que ahí hay un punto, porque le entrega la argumentación a quienes han hablado de reducir el Estado, achicarlo, que son particularmente parlamentarios y candidatos de oposición hoy día, que con este escenario actual pareciera darle la razón en algunos puntos. Me decía ayer uno de los parlamentarios de oposición con los que conversaba que el principal legado a un presidente, y lo dijo acá la ministra Aysén Echeverri hace algunos días, es entregarle la banda presidencial a alguien de su sector. Y como eso no va a ocurrir, me decían, esta opinión de la oposición, lo más probable es que veremos a un presidente de la República en modo electoral, tratando de empujar ahí quién sea el candidato ganador de la primaria. Esas son conclusiones que pueden sacar, pero vamos a ver si eso se concreta o no. Y les decía yo que el tema corrupción es una de las principales agendas, y esto es transversal, conversando con gente del PS, de la DC y del PPD, piden a gritos de que al menos se avance en la agenda que está sobre la mesa y que está un poquito estancada, o con propuestas o proyectos que, por ejemplo, el PS han pedido, han bautizado la ley Hermosilla, como la que regula el lobby, o la ley Fundaciones, la que obliga a que sean públicos los ingresos y egresos, o que hay una propuesta también que toda autoridad deba levantar el secreto bancario. O sea, hay cosas concretas que vamos a ver si La Moneda le pone urgencia o no. Semana de cuenta pública y, ojo, semana también de debates. Está ocurriendo el primer debate de candidatos presidenciales del oficialismo. En la tarde podemos analizar un poquito aquello. Y Católica buscando técnico. Tantas cosas que están pasando. Faltan